El aire en la humilde, lúgubre y asfixiante habitación se cortaba con un invisible cuchillo de hielo puro cuando el cobarde, sudoroso y tembloroso Vicente, con el terror absoluto desorbitando sus patéticos ojos, entregó finalmente el preciado, robado y sumamente codiciado trofeo biológico a la joven Catalina, envuelto torpemente en un mísero pedazo de plástico transparente, como si albergara el secreto más oscuro, sagrado y explosivo del universo entero. El cepillo de dientes del intocable y soberbio magnate Eugenio Arango Nova descansó por fin en las pálidas, frías y calculadoras manos de la muchacha. Vicente, balbuceando excusas miserables sobre lo terriblemente cerca que estuvo de ser descubierto en la recámara principal por la implacable y altiva Elisa, esperaba ingenuamente recibir un ápice de gratitud filial, pero únicamente obtuvo a cambio una mirada cargada del más profundo, visceral y asqueroso desprecio. Catalina, esbozando una sonrisa torcida, sádica y triunfal, que helaría instantáneamente la sangre del mismísimo diablo, lo despachó de la habitación como a un insecto repulsivo e insignificante. Al quedarse completamente sola en la densa penumbra, alzó el objeto hacia la débil y parpadeante luz de la lámpara. En su mente brillante, perversa y profundamente distorsionada por una ambición desmedida y sociopática, ese simple y mundano objeto de plástico no era una vulgar prueba médica, era el majestuoso cetro de oro macizo, la llave maestra definitiva que abriría de par en par, y con un estruendo atronador, las pesadas e impenetrables puertas del imperio de cristal, confirmando de una vez por todas que por sus venas no corría la sucia sangre de la servidumbre, sino el espeso, venenoso y dominante linaje de los verdaderos, absolutos y despiadados dueños del mundo. Mientras la princesa de las sombras acariciaba con delirio su inminente, destructiva y apocalíptica coronación, en las gélidas, tensas y opresivas oficinas del corporativo, la mártir y exhausta Luz Rueda experimentaba en carne viva el descenso ineludible a su propio y desgarrador infierno personal, acorralada implacablemente, sin piedad ni tregua alguna, por la salvaje campaña de difamación mediática orquestada con una maldad milimétrica por la resentida Teresa y el ambicioso Eugenio, quienes como buitres asquerosos y hambrientos le exigían la venta inmediata de sus acciones a un precio miserable. Luz sentía que el peso del mundo entero colapsaba brutalmente sobre sus frágiles y agotados hombros, pero el verdadero, inesperado y más devastador golpe de gracia no provendría de las afiladas garras de sus declarados enemigos corporativos, sino de la misma y envenenada semilla de su propio vientre. Al regresar a la aparente, falsa y silenciosa seguridad de su hogar, buscando un mínimo y patético refugio para sus lágrimas de frustración, Luz se encontró cara a cara con la imponente y demoníaca figura de Catalina. La muchacha, destilando un veneno mortal y una superioridad asombrosa, no dudó un solo y escalofriante segundo en clavar la daga oxidada de la extorsión emocional directamente en el ya sangrante y mutilado corazón de su madre. Con una voz fría, metálica, desprovista de la más mínima empatía humana y cargada de una burla sádica e insoportable, Catalina comenzó a recitar, de memoria y palabra por palabra, los comprometedores, íntimos y secretos mensajes de texto que Luz había intercambiado ingenuamente con su misterioso y oculto amante. El rostro de la matriarca palideció de forma fulminante hasta volverse translúcido, como el de un cadáver exhumado prematuramente bajo la luz de la luna. El terror puro, la vergüenza más absoluta, paralizante y humillante, y una profunda, inabarcable e infinita sensación de traición la clavaron al suelo de mármol. Catalina, saboreando enfermiza y sádicamente cada lágrima amarga, cada espasmo de dolor y cada gemido ahogado que escapaba de los labios temblorosos de su madre, le dejó sumamente clara su innegociable, tiránica y monstruosa condición. A partir de ese fatídico, oscuro y lapidario instante, Luz no sería más que su títere absoluto, su obediente y sumisa marioneta de carne y hueso, obligada a cumplir ciegamente y sin rechistar cada uno de sus oscuros caprichos financieros. Debería entregarle en bandeja de plata maciza el control total y absoluto de todas sus decisiones legales en la junta de la empresa, bajo la aterradora, destructiva e ineludible amenaza de exponer su doble moral, su falsa hipocresía puritana y su asqueroso romance clandestino ante los crueles, devoradores y juzgadores ojos de la alta sociedad y los implacables medios de comunicación sensacionalistas que ya acechaban como lobos en la puerta de su caída dinastía. Sumergido en las silenciosas, densas y gélidas profundidades de su propia y magistral mentira,
El brillante e implacable abogado Miguel Ángel se erigía en medio del caos familiar como una estatua de mármol inquebrantable, un volcán dormido a punto de desatar la más apocalíptica de las erupciones. La reciente y repugnante llamada del fiscal Santiago, informándole con una frialdad verdaderamente burocrática y asquerosa que la exhaustiva investigación sobre el atroz asesinato de su venerable padre, don Antonio, y la trágica muerte de la inocente Nayeli había sido oficial y cobardemente cerrada bajo la falsa y conveniente etiqueta de suicidio, no logró apagar el fuego vengativo que ardía en sus entrañas. Por el contrario, lo avivó hasta convertirlo en un incendio forestal, incontrolable y destructivo, protegido de manera perfecta bajo el invisible, engañoso e impenetrable escudo de su aparente ceguera física. Miguel Ángel caminaba por los suntuosos, inmensos y ahora putrefactos pasillos de la mansión Arango Nova, observando con sus propios y recuperados ojos la hipocresía letal de aquellos que decían amarlo, cada sonrisa fingida de su prometida victoria, cargada de un secreto y apasionado pasado con el mismísimo Santiago, y cada mirada envenenada y conspirativa de sus codiciosos hermanos se clavaban en su alma como dagas de cristal hirviente. El león no estaba ciego. El león estaba simplemente esperando, afilando sus garras en la más absoluta y escalofriante de las penumbras para el inminente, sangriento y purificador banquete de la verdad, muy lejos de la sofocante y opresiva mansión de cristal. Bajo el sol implacable, ardiente y justiciero que castigaba sin piedad las interminables y laberínticas extensiones de los viñedos familiares, otro oscuro y peligroso juego de traiciones mortales comenzaba a tejerse con hilos de acero y sangre. Armando, el astuto, cobarde y falso peón agrícola, que había usurpado descaradamente la identidad de un muerto para infiltrarse en el sagrado corazón del imperio Arango Nova, se encontraba repentina y brutalmente acorralado contra el filo del abismo. Frente a él, con la postura inamovible de un sabueso infernal y la mirada gélida y penetrante de un verdugo experimentado, se alzaba la figura imponente del detective Horacio Balbuena. El veterano investigador, poseedor de un olfato instintivo, letal y casi sobrenatural para detectar las mentiras más elaboradas y la podredumbre humana, no acudía a los viñedos con intenciones pacíficas ni preguntas rutinarias. Horacio había descubierto, con una precisión quirúrgica y aterradora, las profundas e inconsistentes grietas en la fachada del impostor. En medio del sofocante calor y el olor a uva fermentada, el detective lanzó su letal, venenosa e ineludible red de chantaje. Con una voz baja, ronca y cargada de una amenaza absoluta y paralizante, Horacio le ofreció al sudoroso y aterrorizado Armando un pacto fáustico directamente sacado de las más oscuras entrañas del inframundo. El detective mantendría el asqueroso secreto de su falsa identidad celosamente guardado en las sombras, pero a cambio, el falso trabajador tendría que convertirse en sus ojos, sus oídos y su traidor personal dentro del impenetrable y blindado círculo íntimo de la élite Arango Nova. Armando, sintiendo cómo el sudor frío y el pánico ciego resbalaban por su espina dorsal como serpientes venenosas, comprendió con un horror cósmico y devastador que estaba irremediablemente atrapado en un laberinto sin salida. Si se negaba, terminaría pudriéndose en una oscura y húmeda celda de máxima seguridad durante décadas. Si aceptaba, estaría firmando su propia e ineludible sentencia de muerte a manos de los crueles, poderosos y sanguinarios miembros de la élite que no perdonan jamás la traición. Mientras este maquiavélico tablero de ajedrez se reconfiguraba en las sombras, la valiente pero acorralada Miranda sentía que las paredes de su propia cordura se cerraban violentamente sobre ella. Aterrorizada por la inminente e ineludible fuga del depredador Omar, un psicópata narcisista, enfermo y sediento de una brutal venganza que había burlado escandalosamente el corrupto cerco policial, la joven buscaba desesperadamente el consuelo y la protección de su amado Leandro. Sin embargo, el oscuro, ciego y caprichoso destino tenía preparado para ella el más agónico, cruel y dantesco de los castigos. Completamente ignorante de que Leandro, en un acto de amor suicida, romántico y desesperado por conseguir el dinero para salvarla, se estaba inyectando venenos anabólicos letales para enfrentar a un oponente monstruoso en la arena clandestina, Miranda sentía que un frío paralizante le congelaba el alma, presagiando, con un terror visceral y asfixiante, que la verdadera y más espantosa pesadilla apenas estaba a punto de desatarse en medio de la oscura noche metropolitana. En las entrañas más profundas, oscuras y malolientes de la ciudad,
donde la ley de los hombres no existe y la brutalidad primitiva reina con puño de hierro, el ambiente de la arena clandestina de boxeo era verdaderamente irrespirable. Un humo espeso, tóxico y cargado de hedor a sudor, alcohol rancio y desesperación humana flotaba pesadamente sobre el cuadrilátero manchado de sangre fresca y seca. Leandro, el noble gladiador de corazón puro, pero mente trágicamente envenenada por la falsa ilusión de salvar a su amada, se encontraba parado en su esquina, sintiendo como el letal, ardiente y corrosivo líquido de los esteroides anabólicos bombeaba violentamente por sus venas, acelerando su corazón hasta el límite mismo del colapso absoluto. Sus ojos, nublados por el daño neurológico y la química asesina, apenas podían enfocar a la inmensa, monstruosa y verdaderamente demoníaca figura de su contrincante, una bestia humana entrenada única y exclusivamente para matar. Cuando la estridente, fúnebre y lapidaria campana resonó en el abismo del recinto, Leandro se lanzó al combate no con la técnica de un deportista, sino con la furia suicida, ciega y desesperada de un mártir yendo directo al matadero. Pero el veneno en su sangre, lejos de otorgarle la anhelada invencibilidad, traicionó de manera cruel, fulminante y catastrófica a su propio organismo. En el clímax de una lluvia de golpes verdaderamente salvaje y despiadada, los reflejos de Leandro fallaron por una trágica y fatal fracción de segundo. El puño de su oponente, pesado y letal como un bloque de granito sólido, impactó de lleno y con una fuerza apocalíptica directamente contra su sien herida. El crujido espeluznante resonó por encima de los gritos sedientos de sangre de la multitud. El mundo entero de Leandro se apagó en un estallido de luces cegadoras, que rápidamente fueron devoradas por un vacío oscuro, gélido y eterno. Su cuerpo musculoso se desplomó pesadamente contra la lona implacable, sumiéndose de forma instantánea en un coma profundo, silencioso e irreversible. En su último, minúsculo y agónico instante de conciencia, solo una imagen pura, celestial y dolorosa cruzó por su mente destrozada. El rostro lloroso de Miranda, la mujer por la que acababa de entregar, inútil y trágicamente, su propia vida, simultáneamente, ajena a la colosal y desgarradora tragedia que acababa de aniquilar a su gran amor. Miranda experimentaba su propio, asfixiante y aterrador descenso a los abismos de la locura. Caminando sola por los lúgubres, desolados y oscuros estacionamientos de la universidad, sintió cómo una presencia invisible, maligna y sumamente pesada se clavaba como dagas de hielo en su espalda. El depredador había llegado. Omar, burlándose cínica y asquerosamente del inútil y patético cerco policial, se encontraba acechando en las espesas sombras, destilando un odio visceral, hirviente y verdaderamente psicopático. No saltó sobre ella de inmediato. Su sed de venganza era tan refinada y perversa que deseaba saborear lentamente el terror absoluto de su víctima. El teléfono celular de Miranda vibró repentinamente en el silencio sepulcral de la noche. Al encender la pantalla, el corazón se le congeló en el pecho y el aire abandonó violentamente sus pulmones. Era una fotografía de ella misma, tomada en ese preciso, oscuro y terrorífico instante desde algún rincón del estacionamiento, acompañada de un mensaje corto, sádico y letal. Creíste que podías encerrarme. Ahora, tú serás mi prisionera para siempre, y nadie escuchará tus gritos. Miranda, petrificada por un pánico ciego y paralizante, dejó caer las llaves de su auto al suelo, sabiendo que el monstruo estaba respirando su mismo aire, listo para asestar el zarpazo final, mientras la muerte y el terror reclamaban la noche metropolitana. En la lujosa, silenciosa y ahora gélida mansión Arangonova, el implacable titiritero tejía su macabra, calculada y vengativa sinfonía. Miguel Ángel, convertido en el coloso justiciero de hielo puro, convocó una íntima y casual reunión en el majestuoso salón de cristal, invitando deliberadamente a su prometida Victoria y al impetuoso Santiago. Protegido tras sus oscuros lentes de sol y su máscara de falsa, perfecta e inofensiva ceguera, el abogado comenzó a jugar psicológica, cruel y sádicamente con las mentes de los dos traidores. Dejó caer frases casuales cargadas de dobles sentidos aterradores, insinuando de manera magistral que podía ver más allá de las apariencias y que los secretos sucios siempre dejan un rastro imborrable. Victoria y Santiago, sentados en los costosos sofás de terciopelo, comenzaron a sudar frío, intercambiando miradas cargadas de culpa, terror y una profunda paranoia. Cada palabra que salía de los labios de Miguel Ángel era un látigo invisible que rasgaba su falsa tranquilidad, haciéndole sentir que caminaban al borde de un abismo insondable.
el vengador invidente, deleitándose internamente con el pánico palpable que emanaba de la pareja, sonrió con una frialdad verdaderamente demoníaca en su interior. Estaba preparando pacientemente el escenario perfecto, la guillotina más afilada, dolorosa y espectacular posible para el día de su boda, donde la verdad estallaría con la fuerza de una bomba atómica, reduciendo sus vidas y reputaciones a un patético y miserable montón de cenizas humeantes. El estridente, seco y metálico eco de las llaves del auto estrellándose violentamente contra el frío y húmedo concreto del estacionamiento subterráneo rompió el asfixiante silencio de la noche como un presagio de muerte. Miranda, paralizada por un terror visceral, cósmico y verdaderamente indescriptible, vio cómo la oscuridad se retorcía frente a ella, escupiendo de sus entrañas la figura demoníaca, corpulenta y sádica de Omar, el psicópata, saboreando enfermizamente cada segundo del pánico que destilaban los grandes ojos de la joven, avanzó con la agilidad letal y silenciosa de un depredador alfa a punto de destrozar a su presa. «Nadie vendrá a salvarte esta vez, mi amor», susurró el monstruo con una voz ronca, metálica y empapada en el más absoluto y repugnante de los venenos. Extendió sus manos, fuertes como tenazas de acero oxidado, listo para arrastrarla hacia la oscuridad eterna. Pero en ese minúsculo, milimétrico y definitivo instante entre la vida y la muerte, la imagen del valiente y sacrificado Leandro cruzó por la mente de Miranda como un relámpago cegador y justiciero. Un instinto de supervivencia primitivo, fiero y arrollador estalló en su pecho. Renunciando al pánico paralizante, Miranda se transformó en una leona acorralada, agarró ciegamente el pesado extintor de incendios colgado en la columna más cercana y, con un grito desgarrador que liberaba toda su furia y desesperación, lo estrelló con una fuerza apocalíptica directamente contra el rostro deformado de su agresor. Un aullido animal, sangriento y ahogado, escapó de la garganta de Omar, quien retrocedió tambaleándose, cegado por el dolor y la espuma química. Sin perder una sola fracción de segundo, Miranda recogió sus llaves, subió a su vehículo y aceleró a fondo, dejando atrás al monstruo herido mientras sus lágrimas calientes, amargas y furiosas, se mezclaban con la promesa inquebrantable de enviarlo al mismísimo infierno. Mientras Miranda huía desesperadamente hacia el hospital, ignorando la colosal tragedia que le aguardaba junto a la cama de Leandro, en la opulenta, frágil e inmaculada mansión de los Arango se consumaba la traición definitiva. Catalina, sentada en la inmensa oscuridad de su lujosa alcoba, rompió el sello del sobre confidencial proveniente del laboratorio genético. El sonido del papel rasgándose fue la sinfonía más gloriosa, macabra y triunfal que sus oídos habían escuchado jamás. Las letras negras y asépticas confirmaban lo que su retorcida, brillante y demoníaca alma siempre supo. La sangre que corría por sus venas era la misma sangre negra, dominante y corrupta de Eugenio Arango. Con una sonrisa gélida, sociopática y verdaderamente aterradora dibujada en su hermoso y pálido rostro, la joven princesa de cristal guardó el documento. Este no era solo un papel, era el acta de defunción del imperio de Eugenio y la ineludible orden de esclavitud absoluta para su madre, Luz. Simultáneamente, sumergida en el inmenso y doloroso abismo de su propia miseria moral, Luz buscaba un frágil, desesperado e inútil consuelo caminando por las interminables y oscuras hileras de los viñedos familiares. La matriarca, extorsionada brutalmente por su propia hija y sintiendo que su vida se desmoronaba pedazo a pedazo, creía ingenuamente que al menos contaba con la incondicional y noble lealtad del trabajador Armando. Sin embargo, la implacable e ineludible guadaña del destino estaba a punto de decapitar su última y más estúpida esperanza. De entre las sombras de las vides emergió la figura solemne, fría y destructiva del detective Horacio Balbuena. Sin preámbulos compasivos, sin anestesia alguna para el dolor que estaba a punto de infligir, el sabueso de la ley arrojó frente a los ojos atónitos, cansados y desorbitados de Luz, el grueso expediente judicial que contenía la verdadera, asquerosa y criminal identidad del impostor. Horacio le reveló, con una precisión quirúrgica y letal, que el hombre en el que había depositado su ciega confianza y las riendas de su legado no era más que un vil estafador, un usurpador de muertos que ahora, acorralado, había aceptado vender todos los secretos de la familia Arangonova a la justicia para salvar su propio pellejo. Las rodillas de Luz cedieron estrepitosamente. Cayó sobre la tierra húmeda del viñedo, soltando un llanto desgarrador, profundo y absolutamente agónico. En ese trágico, dantesco y humillante instante,
La matriarca comprendió con horror que estaba completamente rodeada de traidores, víboras y monstruos, y que ella misma, con su red de mentiras y sacrificios inútiles, había construido la perfecta, lujosa y letal trampa de cristal que ahora la asfixiaba hasta la muerte. El frenético, ensordecedor y desesperado chirriar de los neumáticos rasgó el sepulcral silencio de la madrugada cuando Miranda frenó abruptamente frente a las puertas de urgencias del Hospital Central. Corrió por los fríos, largos y asépticos pasillos iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban como los latidos moribundos de un corazón exhausto. Al irrumpir violentamente en la unidad de cuidados intensivos, el mundo entero colapsó sobre sus frágiles hombros. Allí, tendido en una cama de metal frío, rodeado de monitores que emitían un pitido rítmico, monótono y verdaderamente agónico, yacía el cuerpo inerte, amoratado y destrozado de Leandro. El campeón invencible, su protector y el único dueño de su corazón, había sido reducido a un mártir silencioso por el veneno de la ambición y los esteroides. Miranda se desplomó de rodillas junto al lecho, aferrando la mano pesada e inmóvil del boxeador. No emitió un grito histérico. En su lugar, un llanto sordo, profundo y desgarrador brotó desde las entrañas mismas de su alma. En ese dantesco y doloroso instante, mientras sus lágrimas calientes mojaban las vendas de Leandro, la dulce e inocente abogada murió para siempre. Una nueva mujer, forjada en el fuego del sufrimiento absoluto y armada con una sed de venganza implacable, juró sobre la vida de su amor caído que cazaría a Omar y a todos los responsables de esta tragedia, hasta extinguir su último aliento. Mientras la muerte y la agonía reinaban en el hospital, bajo las majestuosas, imponentes e inmaculadas cúpulas de la catedral de la ciudad, se congregaba la alta sociedad para presenciar la boda del año. Victoria, deslumbrante en un costoso vestido de seda blanca que contrastaba repulsivamente con la negrura de su traición, caminaba hacia el altar con las manos sudorosas y el corazón latiendo desbocado por la culpa. A un costado, Santiago, el amante secreto y cobarde, apretaba los puños, consumido por unos celos hirvientes y una impotencia que le quemaba las venas. Esperándolos frente a la cruz, erguido como un implacable coloso de hielo puro, se encontraba Miguel Ángel. Protegido tras sus lentes oscuros y su máscara de inofensiva ceguera, el brillante abogado irradiaba un aura de poder letal, gélido y casi sobrenatural. Había calculado cada milímetro de esta majestuosa ejecución pública. Cuando el anciano sacerdote pronunció la solemne y temida pregunta, exigiendo que hablara quien tuviera algún impedimento o callara para siempre, el denso, pesado y asfixiante silencio de la catedral fue brutalmente apuñalado por la voz profunda, atronadora y despiadada de Miguel Ángel. El impedimento es la asquerosa e imperdonable hipocresía que mancha este altar, sentenció, su voz resonando como un trueno apocalíptico. Con un movimiento rápido y magistral, el abogado extrajo de su saco un fajo de fotografías impresas y transcripciones de mensajes íntimos, arrojándolos con un desprecio absoluto sobre la inmaculada alfombra roja. Ante los ojos atónitos, horrorizados y devoradores de la élite metropolitana, Miguel Ángel expuso, palabra por palabra, detalle por detalle, el sucio y clandestino romance entre su prometida y Santiago. Victoria se derrumbó llorando lágrimas de humillación y sangre, mientras Santiago quedó petrificado, convertido en el hazmerreír de la ciudad. Miguel Ángel no derramó una sola lágrima, dio media vuelta y abandonó el templo con paso firme, dejando el falso honor de sus traidores reducido a un humeante y miserable montón de cenizas. En el mismo instante en que el escándalo estallaba en la catedral, la tormenta perfecta, oscura y destructiva tocaba tierra en el lujoso despacho de Eugenio Arango Nova. El magnate, acorralado por las deudas y la inminente investigación del detective Horacio, servía una copa de licor cuando las puertas de caoba se abrieron de par en par. Catalina irrumpió en la habitación, no con la sumisión de una hijastra, sino con la majestuosidad altiva, soberbia y letal de una emperatriz de la oscuridad. Sin mediar palabra, arrojó el documento del laboratorio genético sobre el escritorio. Eugenio, enfurecido por la insolencia, leyó el papel. Al comprender que la asesina, la sociópata y la mente maestra detrás de su propia ruina, era su hija biológica, el vaso de cristal resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo. Catalina, apoyando ambas manos sobre la mesa y mirándolo con unos grandes ojos desprovistos de alma, le susurró con una sonrisa venenosa y triunfal: «El imperio ya no es tuyo, padre, ahora todos ustedes me pertenecen».
El eco de las sirenas policiales se mezcló con el rugido ensordecedor de un trueno apocalíptico que pareció partir el cielo sobre la mansión Arango Nova, marcando el inicio del acto final de esta sinfonía de sangre, avaricia y traición. En el despacho, Eugenio Arango Nova, el hombre que una vez se creyó un dios intocable capaz de doblegar la justicia con el peso de su oro, se encontraba hundido en su lujoso sillón de cuero, con el rostro transfigurado por un pánico gélido y absoluto. Frente a él, Catalina lo observaba con una calma sociopática, una frialdad verdaderamente demoníaca, que superaba incluso la maldad de su propio progenitor. «No llores por el imperio que perdiste, padre», siseó la joven asesina con una voz metálica y cargada de desprecio. «Llora porque ahora eres mi prisionero, y el nombre de los Arango Nova será recordado únicamente como el pedestal sobre el cual yo, la hija de la miseria que tanto despreciaste, construiré mi reinado de sombras». La puerta del despacho fue derribada con una violencia atronadora por el detective Horacio y su escuadrón, pero lo que encontraron no fue una escena de resistencia, sino una de absoluta y decadente derrota. Al ver a la policía irrumpir, Catalina no intentó huir ni suplicar clemencia. Se puso de pie con una elegancia altiva, soberbia e inhumana, extendiendo sus manos hacia las esposas con una sonrisa triunfal que heló la sangre de los oficiales presentes. Sabía que, incluso tras las rejas de una prisión de máxima seguridad, ella poseía los secretos más sucios, las pruebas genéticas más explosivas y el poder de hundir a toda la alta sociedad metropolitana. Su arresto no era un final, sino el inicio de una guerra judicial sin precedentes donde ella sería la única y absoluta protagonista del horror. Mientras Catalina era arrastrada fuera de la mansión, bañada por los destellos cegadores y voraces de las cámaras de televisión que transmitían su caída en vivo para todo el país, en el centro de la sala, Luz Rueda López protagonizaba la escena más dantesca, desgarradora y patética de toda la tragedia. Completamente rota en cuerpo y alma, con el cabello desordenado y los ojos perdidos en el abismo de su propia locura, Luz comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo, un sonido espeluznante que resonaba en los techos altos de la propiedad. Había comprendido, en medio de su agónica y absoluta soledad, que su inmenso sacrificio de madre no había sido un acto de amor, sino la construcción meticulosa de su propio infierno. Repudiada por el hijo que la adoraba, traicionada por el hombre que amó y convertida en el escudo de un monstruo, Luz se hundió en una oscuridad mental definitiva, abrazando la sombra de un pasado que ya no existía. El crepúsculo cayó sobre la mansión de cristal, pero en lugar de traer la paz, trajo consigo el eco de las cenizas. Miguel Ángel, parado en la entrada de la propiedad, observó cómo el coche policial se alejaba, llevándose consigo a la mujer que destruyó su vida y el honor de su padre. Sus ojos, ahora sanos y cargados de una justicia implacable, no derramaron una sola lágrima. El imperio de los Arango Nova había colapsado, reducido a un montón de escombros morales, pero sobre esas ruinas, la verdad finalmente se alzaba como un sol gélido y purificador. La noche se cerró sobre la ciudad, dejando tras de sí el rastro sangriento de una dinastía que creyó ser eterna, pero que terminó ahogada en el veneno de su propia sangre, mientras Miranda, en el hospital, tomaba la mano de un Leandro moribundo, sellando un pacto de sangre que prometía que esta justicia apenas era el primer paso hacia una redención que se escribiría con fuego y lágrimas.